La caja de cartón pesaba más de lo que aparentaba. Lucía sintió cómo sus dedos comenzaban a entumecerse mientras subía las escaleras del edificio corporativo más imponente de la ciudad. El ascensor de servicio estaba descompuesto otra vez, y los guardias de seguridad le habían señalado hacia la escalera trasera con una sonrisa burlona que ya conocía demasiado bien. Piso 12. Sus zapatillas deportivas desgastadas rechinaban contra el mármol frío mientras contaba cada escalón, tratando de no pensar en las 3 entregas más que aún le quedaban antes de las 2 de la tarde. Cuando finalmente empujó la puerta de cristal esmerilado que daba a la recepción de Corporativo Blackstone, el aire acondicionado la golpeó como una bofetada helada. Su camiseta empapada en sudor se pegó a su espalda y pudo sentir las miradas de las recepcionistas recorriéndola de arriba a abajo. 2 mujeres impecablemente vestidas con trajes sastre color perla dejaron de teclear en sus computadoras para observarla con esa mezcla de curiosidad y desdén que Lucía había aprendido a ignorar. Se acercó al mostrador de recepción con la caja en brazos, sintiendo cómo sus músculos temblaban por el esfuerzo. La recepcionista de cabello rubio platinado ni siquiera levantó la vista de su teléfono celular. Lucía carraspeó suavemente. Nada. Volvió a intentarlo, esta vez un poco más fuerte. La mujer suspiró con dramatismo exagerado antes de mirarla finalmente. Sus ojos azules recorrieron el uniforme desaliñado de Lucía, la gorra de béisbol manchada, las mejillas enrojecidas por el esfuerzo físico. Sí, la palabra salió arrastrando las sílabas, cargada de impaciencia. Buenos días. Traigo una entrega para el señor Blackstone. Es urgente, según dice aquí. Lucía señaló la etiqueta roja pegada en la caja. La recepcionista arqueó una ceja perfectamente delineada. Su compañera, una mujer de cabello castaño recogido en un moño impecable, se acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Perdón?», dijo la rubia, inclinándose hacia adelante con falsa preocupación. «No te entendí bien. ¿Podrías repetir?». Lucía sintió el calor subiendo por su cuello. Conocía ese tono. Lo había escuchado toda su vida. Su acento del interior del país, ese dejo rural que arrastraba ciertas vocales y mordía las consonantes de forma diferente, siempre había sido motivo de burla en la capital. Había intentado ocultarlo, suavizarlo, pero cuando estaba cansada o nerviosa, emergía con más fuerza. «Dije que traigo una entrega para el señor Blackstone», repitió, esta vez articulando cada palabra con cuidado exagerado. La mujer del moño soltó una risita que intentó disimular con una tos falsa. La rubia se mordió el labio inferior, sus ojos brillando con malicia apenas contenida. «Ay, Dios mío, ¿de qué pueblo viniste, querida?». La pregunta salió envuelta en miel venenosa. «Ese acento es pintoresco. Carolina, no seas mala», dijo su compañera, aunque su sonrisa se ensanchó. «Es solo que nunca habíamos escuchado algo así. ¿De verdad hablan así en tu lugar de origen?». Antes de continuar, escribe en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas. Disfruta la historia. Lucía apretó los dientes, sintiendo cómo la humillación familiar le quemaba el pecho. Sus dedos se clavaron en el cartón de la caja. No era la primera vez, no sería la última. Pero cada vez dolía igual. Cada risa disimulada, cada mirada de superioridad, cada comentario aparentemente inocente que destilaba desprecio. «La entrega», dijo simplemente, su voz más fría ahora, despojada de cualquier emoción. «Ah, sí, claro, déjala ahí». La rubia señaló vagamente hacia un rincón donde se amontonaban otras cajas y sobres. «Alguien la recogerá, eventualmente. Dice que es urgente. Necesito una firma». «Pues qué lástima, porque el señor Blackstone está en una reunión importantísima y no puede ser interrumpido por una...». La mujer hizo una pausa deliberada, sus ojos recorriendo nuevamente el aspecto descuidado de Lucía. «Entrega de mensajería». «Entiendo, pero mi supervisor me dijo que...». «Tu supervisor no está aquí, ¿verdad?».
La voz de la rubia se había tornado cortante. «Mira, ya tenemos suficiente trabajo sin tener que lidiar con esto. Deja la caja y vete. O llama a tu jefe y dile que no pudiste completar tu trabajo porque no sabes comunicarte apropiadamente». La otra recepcionista ahogó otra risa. Lucía sintió cómo sus ojos comenzaban a picar, pero se negó a darles la satisfacción de verla llorar. Había aprendido desde niña que las lágrimas solo invitaban a más crueldad. «Está bien», murmuró, dejando la caja sobre el mostrador con más fuerza de la necesaria, «pero necesito que firmen el comprobante de recepción. Es política de la empresa». Suspiró la rubia, arrebatándole el portapapeles de las manos con un movimiento brusco. Garabateó algo ilegible en la hoja y se la devolvió. «¿Contenta? Ahora, si no te importa, tenemos trabajo real que hacer». Lucía tomó el portapapeles y se dio la vuelta, sintiendo sus miradas clavadas en su espalda mientras caminaba hacia la salida. Pero entonces escuchó algo que la hizo detenerse en seco. «¿Viste su cara?». La voz de la del moño castaño resonó en el espacio abierto. «Pensé que iba a llorar. Estas personas son tan sensibles». «Es que no entienden que este no es su lugar», respondió la rubia, sin molestarse en bajar la voz. «Deberían quedarse donde pertenecen, haciendo trabajos que no requieran, ya sabes, interacción con gente educada». La risa de ambas mujeres persiguió a Lucía mientras empujaba la puerta de cristal. Se quedó en el pasillo, respirando profundamente, intentando controlar el temblor de sus manos. No era justo, nada de esto era justo. Pero la justicia era un lujo que no podía permitirse. Tenía 3 entregas más, y si no las completaba todas, antes de las 2, no le pagarían la comisión del día. Y necesitaba ese dinero desesperadamente. Su madre estaba en casa, conectada al tanque de oxígeno que costaba más de lo que Lucía ganaba en una semana. Las facturas del hospital se acumulaban sobre la mesa de la cocina como recordatorios constantes de su fracaso. Había dejado la universidad en 3er año cuando el seguro médico de su padre se había cancelado después de su muerte en el accidente. Alguien tenía que trabajar. Alguien tenía que mantener funcionando ese tanque de oxígeno. Los estudios podían esperar. Su dignidad podía esperar. Todo podía esperar menos la supervivencia de su madre. Lucía bajó las escaleras con los ojos nublados, sin ver realmente los escalones bajo sus pies. Su teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de su supervisor. «Ya completaste Blackstone. Tienes 15 min de retraso». Apretó los dientes y aceleró el paso. El día apenas comenzaba y ya estaba exhausta, pero no podía darse el lujo de pensar en eso. No ahora, tal vez nunca. Lo que Lucía no sabía era que las cámaras de seguridad del edificio lo habían grabado todo. Cada palabra cruel, cada risa burlona, cada gesto de desprecio. Y en la sala de monitoreo del piso 20, un hombre de cabello oscuro y traje impecablemente cortado observaba las pantallas con una expresión inescrutable. Sebastián Blackstone no había llegado a ser el CEO más joven en la historia de la empresa familiar siendo descuidado. Había desarrollado el hábito de revisar las grabaciones de seguridad cada mañana mientras tomaba su café, una práctica que sus colegas consideraban paranoica, pero que él veía como diligencia necesaria. Había visto demasiados robos internos, demasiadas filtraciones de información, demasiada incompetencia disfrazada de profesionalismo, pero lo que acababa de presenciar no tenía nada que ver con seguridad corporativa. Era algo mucho más simple y mucho más feo, crueldad humana ordinaria. Tomó nota mental de los nombres en las placas de identificación de las recepcionistas, Carolina Méndez y Patricia Ruiz. Las había contratado Recursos Humanos hacía 6 meses, eficientes en el trabajo, impecables en presentación, aparentemente perfectas para representar la imagen de la empresa. Pero Sebastián sabía algo que ellas claramente no. El comportamiento revelaba el carácter mucho más que las credenciales académicas. Y lo que acababa de revelar ese intercambio
era inaceptable. Hizo una llamada rápida a su asistente personal. «Margaret, necesito los expedientes completos de Carolina Méndez y Patricia Ruiz. Recepción del piso 12. En mi escritorio en 10 minutos». «Enseguida, señor Blackstone. ¿Hay algún problema?» «Eso es lo que voy a averiguar». Mientras esperaba los archivos, Sebastián rebobinó la grabación. Observó nuevamente a la joven de la gorra de béisbol y el uniforme de mensajería. Había algo en la forma en que había mantenido la compostura bajo el ataque verbal que le llamó la atención. Dignidad bajo fuego. No había respondido con agresión ni se había derrumbado en lágrimas. Simplemente había soportado, completado su trabajo y se había marchado. Amplió la imagen cuando ella se volvió hacia la cámara por un momento. Rostro joven, probablemente 20 y pocos años. Rasgos marcados por el cansancio, pero firmes. Ojos que habían visto demasiado para su edad. Y ese acento que las recepcionistas habían ridiculizado. Sebastián hizo una pausa. Conocía ese acento. Lo había escuchado antes en sus viajes al interior del país, en las provincias rurales donde la empresa tenía plantas de producción. Era el acento de gente trabajadora, honesta, que no había tenido el privilegio de una educación urbana, pero que poseía una ética de trabajo que ponía en vergüenza a la mayoría de sus empleados corporativos. Margaret entró con una carpeta delgada. «Los expedientes que solicitó, señor». «Gracias». Sebastián los hojeó rápidamente. Ambas recepcionistas tenían títulos universitarios en administración de empresas. Buenas referencias, evaluaciones de desempeño satisfactorias, nada que levantara banderas rojas en papel. Pero el papel mentía, o al menos no contaba toda la historia. «Margaret, necesito que averigües algo más. La mensajera que entregó el paquete urgente esta mañana, alrededor de las 10:30. Quiero saber de qué empresa es y cómo puedo contactarla». Su asistente arqueó una ceja, pero era demasiado profesional para cuestionar. «Por supuesto. ¿Algo más?» «Sí, agenda una reunión con recursos humanos para mañana a primera hora. Y quiero una revisión completa de nuestras políticas de conducta en el lugar de trabajo. Parece que necesitamos reforzar algunos conceptos básicos de respeto». Cuando Margaret se retiró, Sebastián volvió a mirar la pantalla. La imagen congelada mostraba a Lucía saliendo por la puerta, su espalda recta, a pesar de la humillación recién sufrida. Había algo inquebrantable en esa postura que le recordó a su propia madre, quien había trabajado 3 empleos para mantenerlo en la escuela después de que su padre los abandonara. Él había tenido suerte. Un profesor había notado su potencial y le había conseguido una beca completa. Su madre había vivido para verlo graduarse, para verlo construir el imperio que ahora dirigía. Pero no todos tenían esa suerte, no todos recibían esa oportunidad. Tal vez era momento de crear algunas oportunidades él mismo. 3 días después, Lucía arrastraba su carrito de entregas por el mismo edificio Blackstone. El ascensor de servicio seguía descompuesto, lo que significaba otras 12 plantas de escaleras. Sus piernas protestaban con cada escalón, recordándole la caída que había sufrido el día anterior cuando resbaló en la acera mojada. El moretón en su cadera izquierda palpitaba con dolor sordo. Pero tenía que seguir, siempre tenía que seguir. Esta vez, cuando empujó la puerta de cristal esmerilado, las recepcionistas ni siquiera fingieron profesionalismo. Carolina la vio entrar y le dio un codazo a Patricia, quien inmediatamente soltó una risita. «¡Miren quién volvió!», dijo Carolina con voz lo suficientemente alta para que Lucía escuchara. «La chica del campo. ¿Qué traes hoy? ¿Heno para los caballos?» Patricia se dobló de risa. «Carolina, eres terrible. Pero en serio, ¿tu empresa no tiene uniformes que le queden mejor? Pareces una niña jugando a disfrazarse». Lucía se acercó al mostrador, ignorándolas deliberadamente. Colocó el sobre manila sobre el mármol pulido. «Entrega urgente para el departamento legal. Necesito una firma del director». «Ay, qué vocabulario tan elegante», se burló Carolina. «¿Aprendiste esa palabra en el diccionario o te la enseñó tu supervisor?
Mira, tú solo déjalo aquí y nosotras nos... Patricia se interrumpió cuando la puerta de uno de los ascensores ejecutivos se abrió con un suave ding. Sebastian Blackstone salió, seguido por Margaret y dos hombres con trajes oscuros que Lucía no reconoció. El CEO caminó directamente hacia la recepción, su presencia llenando el espacio con una autoridad silenciosa que hizo que ambas recepcionistas se enderezaran inmediatamente. «Señor Blackstone», tartamudeó Carolina, su rostro palideciendo visiblemente. «No esperábamos, es decir, no sabíamos que...» «Claramente», dijo Sebastián con voz fría y controlada. Sus ojos se posaron brevemente en Lucía antes de volver a las recepcionistas. «Señorita Méndez, señorita Ruiz, necesito verlas en mi oficina en 5 minutos. Margaret les indicará el camino». «Pero, señor, estamos en nuestro turno y no podemos dejar la recepción sin supervisión». Patricia intentó objetar con voz temblorosa. «Ya llamé a reemplazos temporales. 5 minutos». No era una sugerencia. Mientras Sebastián y su séquito se dirigían de regreso al ascensor, Patricia y Carolina intercambiaron miradas de pánico. Lucía aprovechó su distracción para dejar el sobre el mostrador y comenzar a retirarse. «¡Espere!». La voz de Sebastián la detuvo. Se volvió lentamente, confundida. El CEO la estaba mirando directamente y por primera vez en 3 días... Alguien en ese edificio la veía realmente, no a la mensajera, no al uniforme, a ella. «Sí, señor». Su voz salió más pequeña de lo que pretendía. «Ese sobre que acaba de entregar, ¿es para el departamento legal?» «Sí, señor. Del bufete Morrison & Associates». Sebastián asintió lentamente. «Margaret, asegúrate de que llegue directamente a manos del director legal. Es urgente». Margaret tomó el sobre del mostrador, lanzando una mirada evaluadora a Lucía. «Por supuesto, señor». Mientras el grupo se alejaba, Lucía escuchó a Carolina murmurar casi en un gemido. «Estamos muertas, completamente muertas». Lucía salió del edificio sintiéndose extrañamente inquieta. ¿Qué había sido eso? ¿Por qué el CEO mismo había intervenido en algo tan trivial como una entrega de mensajería? ¿Y por qué las recepcionistas parecían estar al borde del colapso? No tenía tiempo para pensar en eso. Su teléfono vibraba nuevamente. 4 entregas más antes de las 3. Debía moverse. Pero mientras corría hacia su bicicleta, no pudo evitar mirar hacia atrás al edificio imponente. Algo había cambiado. Podía sentirlo en el aire, como la electricidad estática antes de una tormenta. En su oficina del piso 20, Sebastián observaba las grabaciones de seguridad de los últimos 3 días. Había compilado un archivo completo de todas las interacciones entre las recepcionistas y Lucía. Cada comentario cruel, cada risa burlona, cada gesto de desprecio quedaba documentado con marca de tiempo y audio claro. Cuando Carolina y Patricia entraron a su oficina 5 minutos después, encontraron la pantalla grande de la pared reproduciendo su mayor éxito de burlas. El primer encuentro con Lucía. Sus propias voces llenaron la habitación. «¿De qué pueblo viniste, querida? Ese acento es pintoresco». Patricia se llevó una mano a la boca. Carolina se quedó congelada en el umbral. «Siéntense», ordenó Sebastián, su voz cortando el aire como un bisturí. Ambas mujeres obedecieron con piernas temblorosas. Sebastián pausó el video y se reclinó en su silla de cuero, observándolas con la misma expresión analítica que usaba para revisar informes trimestrales. «¿Pueden explicarme qué acabo de presenciar? Señor Blackstone, nosotras no...» Carolina intentó formar palabras coherentes, pero su cerebro parecía haberse desconectado. «No fue nuestra intención ser...» Patricia comenzó. «¿Crueles? ¿Discriminatorias? ¿Profesionalmente inaceptables?» Sebastián llenó los espacios en blanco por ella. ¿Cuál de esas palabras estaba buscando, señorita Ruiz? El silencio que siguió fue ensordecedor. Permítanme refrescarles la memoria sobre algo que aparentemente olvidaron durante su orientación inicial, continuó Sebastián, levantándose de su silla
y caminando hacia la ventana que daba a la ciudad. Esta empresa fue fundada por mi abuelo, quien llegó a este país sin hablar el idioma, sin dinero, con nada más que determinación y disposición para trabajar. Su acento era tan marcado que los clientes frecuentemente se burlaban de él. Lo trataban como si fuera menos inteligente porque hablaba diferente. Se volvió para mirarlas directamente. ¿Saben qué hizo mi abuelo? Aprendió 6 idiomas con fluidez. Construyó un imperio que ahora emplea a más de 10.000 personas. Y estableció una política empresarial que yo, como su nieto, me he comprometido a mantener. Dignidad y respeto para cada ser humano que cruce estas puertas, sin importar su origen, su acento o su posición. Carolina tenía lágrimas corriendo por sus mejillas perfectamente maquilladas. Patricia miraba sus manos como si nunca las hubiera visto antes. No lo sabíamos, susurró Carolina. No pensamos exactamente, interrumpió Sebastián. No pensaron que sus acciones tenían consecuencias. No pensaron que esa joven a la que ridiculizaron podría tener su propia historia, sus propias luchas, sus propios sueños, aplastados por gente como ustedes. Sebastián presionó un botón en su escritorio. Margaret, por favor, envía a los representantes de recursos humanos. 2 personas entraron a la oficina, cada una cargando carpetas con el logotipo de la empresa. Sebastián asintió hacia ellas. Señorita Méndez, señorita Ruiz, efectivo inmediatamente. Su empleo en Corporativo Blackstone está terminado. Recursos Humanos procesará su salida y les proporcionará sus liquidaciones correspondientes. Tienen 1 hora para recoger sus pertenencias personales. ¡No! Carolina se puso de pie bruscamente. Por favor, señor Blackstone, necesito este trabajo. Tengo préstamos estudiantiles, alquiler. No puedo. Debió pensar en eso antes de tratar a alguien con tanta crueldad, respondió Sebastián sin emoción. Las consecuencias son una parte inevitable de las decisiones. Fue solo una broma. Patricia también se había levantado, su voz subiendo en tono desesperado. No fue personal, solo estábamos pasando el tiempo. Todo el mundo hace eso. No todo el mundo hace eso. Y definitivamente no en mi empresa. Sebastián señaló hacia la puerta. Pueden retirarse. Mientras Recursos Humanos escoltaba a las 2 mujeres sollozantes fuera de su oficina, Margaret se acercó con otra carpeta. La información que solicitó sobre la mensajera, dijo en voz baja. Sebastián abrió la carpeta. Dentro había un perfil básico. Lucía Fernández Morales, 24 años. Empleada de entregas rápidas express por 18 meses. Antes de eso, estudiante de tiempo completo en la Universidad Nacional. Pero lo que realmente captó su atención fue una nota adjunta de Margaret. Hice algunas investigaciones adicionales. Dejó la universidad en su 3er año de lenguas extranjeras con honores académicos. Promedio perfecto. Hablaba 4 idiomas con fluidez. Español, inglés, francés y portugués. Razón del retiro, emergencia familiar, madre con enfermedad pulmonar crónica, sin seguro médico adecuado. Sebastián cerró la carpeta lentamente. Una estudiante de idiomas trabajando como mensajera. Talento desperdiciado por circunstancias que nunca debieron existir. Y para colmo, humillada por su acento mientras probablemente podía hablar con más elocuencia que sus torturadores en múltiples idiomas. Margaret, necesito que ubiques a la señorita Fernández. Quiero hablar con ella, personalmente. ¿Está seguro de que es apropiado, señor? Quiero decir, después de despedir a las recepcionistas podría parecer... No me importa cómo parezca. Hay algo aquí que necesito investigar más a fondo. Y quiero hacerlo correctamente esta vez. Hagamos un juego para quienes prestan atención. Escribe la palabra dignidad en los comentarios. Solo los que llegaron hasta aquí entenderán. Sigamos. 2 días después, Lucía recibió una llamada de su supervisor. No era inusual. Generalmente la llamaba para gritarle por entregas tardías o clientes insatisfechos.
Se preparó mentalmente para otra avalancha de críticas mientras presionaba el botón de respuesta. Fernández, necesito que vayas al edificio Blackstone inmediatamente. Su estómago se contrajo. ¿Otra entrega urgente? No exactamente. El CEO solicitó verte, personalmente. No sé qué hiciste, pero más te vale que no hayas arruinado nuestra relación con uno de nuestros clientes más importantes. El teléfono se quedó mudo antes de que Lucía pudiera responder. Se quedó mirando la pantalla, su mente acelerándose. ¿El CEO quería verla? ¿A ella? ¿Por qué? ¿Había hecho algo mal? ¿Las recepcionistas habían presentado alguna queja falsa? El miedo le apretó la garganta. No podía perder este trabajo. No importaba cuán terrible fuera, cuánto dolieran sus pies al final del día, cuántas veces fuera tratada como menos que humana. Necesitaba el salario, necesitaba el seguro médico básico que venía con él. Su madre lo necesitaba. Se cambió el uniforme sudado por uno más limpio, se cepilló el cabello e intentó domarlo en una cola de caballo presentable. Se miró en el espejo pequeño y agrietado de su habitación. Ojos cansados la devolvieron la mirada. 24 años y ya parecía tener 30. El trabajo físico constante, las noches sin dormir cuidando a su madre, el estrés perpetuo de las facturas impagadas, todo dejaba su marca. «Puedes hacer esto», se dijo a sí misma en voz baja. «Has sobrevivido cosas peores». Pero mientras pedaleaba su bicicleta hacia el edificio Blackstone, las dudas la consumían. ¿Qué querría decirle el CEO? ¿Estaría en problemas? ¿Perdería su trabajo hoy? Cuando llegó al edificio, casi no lo reconoció. La recepción había cambiado completamente. Donde antes estaban Carolina y Patricia, ahora había dos personas nuevas. Un hombre mayor con una sonrisa genuina y una mujer de mediana edad con una mirada amable. «Buenos días», dijo la mujer cuando Lucía se acercó tímidamente. «¿En qué puedo ayudarte?» Lucía parpadeó, sorprendida por el tono cordial. Me llamaron. El señor Blackstone quiere verme». La mujer consultó su computadora. «¿Tu nombre?» «Lucía Fernández». «Ah, sí, te están esperando. Por favor, toma el ascensor ejecutivo hasta el piso 20. La asistente del señor Blackstone te recibirá allí». «¿El ascensor ejecutivo?» Lucía miró hacia donde la mujer señalaba. Era el ascensor elegante de puertas doradas que había visto a ejecutivos usar. Nunca imaginó que alguna vez le permitirían usarlo. «Sí, querida. Adelante. No muerde». La recepcionista le guiñó un ojo con calidez. El viaje en ascensor fue surrealista. Las paredes eran de madera pulida y había un espejo de cuerpo completo en la pared posterior. Lucía evitó mirarse, demasiado consciente de cuán fuera de lugar se veía en ese espacio de lujo. Cuando las puertas se abrieron en el piso 20, una mujer elegante de unos 50 años la esperaba. Su traje era inmaculado, pero su sonrisa era genuina. «Señorita Fernández, soy Margaret, asistente del señor Blackstone. Gracias por venir tan rápidamente». «Yo no sabía que tuviera opción», admitió Lucía honestamente. Margaret rió suavemente. «Siempre hay opción, querida, pero me alegra que hayas elegido venir. El señor Blackstone estará contigo en un momento. ¿Puedo ofrecerte algo de beber? ¿Café, té, agua?» «Agua está bien, gracias». Margaret la guió a una sala de espera lujosa con sillones de cuero y ventanales que daban a la ciudad. Lucía se sentó en el borde de uno de los sillones, sus manos agarrando con fuerza su mochila. Desde aquí podía ver toda la ciudad extendiéndose ante ella. Alguna vez había soñado con trabajar en un lugar así, con tener una vista así desde su propia oficina. ¡Qué ingenua había sido! La puerta de la oficina principal se abrió y Sebastián Blackstone salió. Lucía se puso de pie inmediatamente, casi tirando el vaso de agua en el proceso. «Señorita Fernández», dijo él, extendiendo su mano. «Gracias por venir. Por favor, pasa». Su oficina era aún más impresionante que la sala de espera. Escritorio macizo de madera oscura, estanterías llenas de libros y premios, más ventanales.
Pero lo que más llamó la atención de Lucía fue la ausencia de pretensión. A pesar del lujo, el espacio parecía funcional, vivido, real. «Por favor, siéntate». Sebastián señaló hacia una silla frente a su escritorio. «Sé que debes estar confundida sobre por qué te llamé». «Un poco», admitió Lucía, su voz apenas un susurro. Sebastián se sentó en su propia silla y la miró directamente. «Primero, quiero disculparme. El trato que recibiste de nuestras recepcionistas hace unos días fue completamente inaceptable. No representa los valores de esta empresa ni los míos personales». Lucía parpadeó, sorprendida. «Yo... Está bien, señor. No es necesario». «Sí, es necesario», interrumpió él gentilmente. «Ya no trabajan aquí, y quiero que sepas que lo que te hicieron no está bien, nunca estuvo bien, y no será tolerado bajo ninguna circunstancia». Las lágrimas picaron los ojos de Lucía. Nadie nunca había defendido así por ella. Nadie nunca había reconocido que el trato que recibía era injusto. Siempre se le había dicho que se volviera más fuerte, que desarrollara una piel más gruesa, que ignorara a los matones. «Gracias», logró decir, su voz quebrada. «Pero no te llamé solo para disculparme», continuó Sebastián. «Hice algunas investigaciones. Sé que estabas estudiando lenguas extranjeras en la Universidad Nacional. Promedio perfecto, 4 idiomas. ¿Por qué dejaste?» El corazón de Lucía se aceleró. «Eso es personal, señor. Entiendo. Y no tienes que contarme si no quieres, pero me gustaría ofrecerte algo». Sacó una carpeta de su cajón y la deslizó a través del escritorio hacia ella. Lucía la abrió con manos temblorosas. Dentro había un contrato de empleo. «Es una posición en nuestro Departamento de Relaciones Internacionales», explicó Sebastián. «Necesitamos a alguien que pueda comunicarse fluidamente con nuestros socios en Europa y América Latina. Alguien que entienda no solo los idiomas, sino también las sutilezas culturales. El salario es competitivo. Los beneficios incluyen seguro médico completo para ti y tus dependientes, y hay oportunidades de crecimiento». Lucía leyó los números en el contrato. Era 3 veces lo que ganaba actualmente. 3 veces. Con seguro médico que realmente cubriría los tratamientos de su madre. «No entiendo», murmuró. «¿Por qué yo? Ni siquiera terminé mi carrera». «Porque tengo un buen instinto para la gente», respondió Sebastián, «y porque vi algo en ti que es mucho más valioso que un título universitario. Carácter. La forma en que mantuviste tu compostura bajo ataque, la forma en que completaste tu trabajo, a pesar del trato horrible que recibiste, eso me dice más sobre ti que cualquier expediente académico. Pero yo no soy como la gente que trabaja aquí», objetó Lucía. «Mi acento, mi manera de hablar, es parte de quién eres», interrumpió Sebastián firmemente, «y no es algo de lo que avergonzarte. Mi abuelo construyó esta empresa con un acento mucho más marcado que el tuyo. Y si alguien en esta empresa tiene un problema con cómo hablas, tendrán un problema mucho mayor conmigo. ¿Entendido?» Lucía asintió, las lágrimas finalmente escapando por sus mejillas. Era demasiado. Todo era demasiado. La amabilidad, la oportunidad, la validación que nunca supo que necesitaba tan desesperadamente. «Hay una condición», añadió Sebastián. «Querremos que completes tu carrera universitaria. La empresa pagará tu matrícula y te permitirá ajustar tu horario para asistir a clases. No es opcional, es parte del paquete». «Yo no sé qué decir». «Di que sí», sugirió Sebastián con una pequeña sonrisa. «O tómate un día para pensarlo, pero espero que digas que sí». Lucía miró nuevamente el contrato. Todas las líneas, todos los números, todas las cláusulas que prometían estabilidad, seguridad, dignidad. Las cosas por las que había luchado durante 2 años sin éxito. «¿Cuándo puedo empezar?», preguntó, su voz más firme ahora. «¿Qué tal el lunes?» «El lunes es perfecto». Lucía salió del edificio Blackstone caminando sobre nubes. Su mente aún no podía procesar completamente lo que acababa de suceder. Tenía que llamar a su supervisor en entregas rápidas express y presentar su renuncia.
Tenía que decirle a su madre las buenas noticias. No sabía qué más tenía que hacer. Todo era tan nuevo, tan inesperado. Se detuvo en la acera, sacó su teléfono y marcó el número de su madre. Sonó 3 veces antes de que la voz débil de su madre contestara. «Lucía, ¿qué pasa? ¿Estás bien?» «Mamá». Lucía rió, las lágrimas corriendo libremente ahora. «Mamá, conseguí un trabajo de verdad, con seguro médico, con un salario real, y van a pagar para que termine la universidad». El silencio del otro lado de la línea se extendió por un momento que pareció eterno. Luego escuchó el sollozo de su madre, ese sonido quebrado de alivio y alegría mezclados. «Mi niña», susurró su madre, «mi niña inteligente, fuerte, hermosa. Siempre supe que algo bueno te pasaría. Siempre lo supe. Te amo, mamá. Voy a casa ahora. Tengo tanto que contarte». El lunes llegó más rápido de lo que Lucía esperaba. Se despertó 2 horas antes de lo necesario, demasiado nerviosa para dormir. Se probó 3 conjuntos diferentes antes de decidirse por uno de los trajes que Margaret le había ayudado a comprar el sábado. La asistente del CEO había insistido en llevarla de compras, explicando que la empresa tenía un fondo para ayudar a los nuevos empleados con gastos iniciales. Lucía había llorado en el probador mientras se miraba en el espejo. Por primera vez en 2 años parecía profesional. Parecía como si perteneciera a algún lugar mejor que las calles y escaleras que había recorrido con paquetes en brazos. Cuando llegó al edificio Blackstone a las 8 en punto, los nuevos recepcionistas la saludaron con calidez. «Buenos días, señorita Fernández. El Departamento de Relaciones Internacionales está en el piso 18. Bienvenida a Corporativo Blackstone». El piso 18 era un espacio abierto lleno de cubículos y oficinas privadas. Margaret la estaba esperando en la entrada. «Llegas temprano», observó con aprobación. «Eso es bueno. Déjame mostrarte tu espacio de trabajo». La guió a través de las filas de cubículos hasta una oficina privada pequeña, pero luminosa. Tenía un escritorio, una computadora nueva, estanterías vacías esperando ser llenadas, y lo más importante, una ventana con vista a la ciudad. «Esta es tu oficina», anunció Margaret. «El señor Blackstone insistió en que todos en tu posición tuvieran espacio privado. Dice que las llamadas internacionales requieren confidencialidad». Mi propia oficina», murmuró Lucía, entrando lentamente como si fuera un sueño que podría romperse si se movía demasiado rápido. «Tu computadora ya está configurada con acceso a todos los sistemas que necesitarás. Las credenciales están en este sobre, y aquí está tu tarjeta de empleado». Margaret le entregó una tarjeta plástica con su foto y el logotipo de la empresa. «Esta te da acceso a todos los pisos, al gimnasio del edificio, a la cafetería ejecutiva». «Hay una cafetería ejecutiva». «En el piso 19. El almuerzo es subsidiado por la empresa. Muy buena comida, debo agregar». Durante las siguientes 2 horas, Margaret le dio un recorrido completo por el edificio y le presentó a las personas clave de su departamento. Todos fueron corteses, profesionales, algunos incluso amigables. Nadie hizo comentarios sobre su acento o su apariencia. Nadie la miró como si no perteneciera. Su jefe directo era un hombre de unos 40 años llamado Roberto Salazar, quien había trabajado en la empresa durante 15 años. Tenía una sonrisa fácil y un apretón de manos firme. «Lucía, bienvenida al equipo», dijo genuinamente. «Sebastián me contó sobre tu formación en idiomas. Estamos emocionados de tenerte aquí. Tenemos varios proyectos en Francia y Brasil que necesitan atención urgente». «Haré mi mejor esfuerzo», prometió Lucía. «Sé que lo harás. Y no te preocupes si te sientes abrumada al principio. Todos pasamos por eso. Pregunta lo que necesites. Mi puerta siempre está abierta». Lucía pasó el resto del día familiarizándose con los sistemas y proyectos en curso. Roberto le había asignado empezar con correspondencia menos crítica mientras se aclimataba, pero incluso eso era fascinante.
Estaba leyendo contratos en francés, revisando propuestas en portugués, traduciendo documentos técnicos del inglés al español. Era desafiante. Era estimulante. Era todo lo que había soñado cuando eligió su carrera universitaria hace años. Durante el almuerzo, subió a la cafetería ejecutiva. Era un espacio elegante, con mesas de madera y sillas acolchadas, nada como los lugares de comida rápida donde solía comprar cuando podía permitirse algo más que pan y café. Tomó una bandeja y se sirvió una ensalada fresca, pollo asado y vegetales. Cuando fue a pagar, la cajera sonrió. Todo está cubierto por tu tarjeta de empleado. Que disfrutes tu comida. Lucía encontró una mesa junto a la ventana y comió lentamente, saboreando cada bocado. Comida real, nutritiva, sin tener que contar monedas o preocuparse por si tendría suficiente para la cena también. ¿Te importa si me siento? Levantó la vista para encontrar a una mujer de aproximadamente su edad, con una sonrisa amistosa. Tenía cabello rizado y ojos marrones brillantes. Por favor. Lucía señaló la silla vacía frente a ella. Soy Andrea. Trabajo en marketing digital. Eres nueva, ¿verdad? No había visto tu cara por aquí. Sí, primer día. Soy Lucía, de Relaciones Internacionales. Oh, genial. Entonces trabajarás con Roberto. Es un buen jefe. Un poco exigente a veces, pero justo. Andrea comenzó a comer su propia comida. ¿De dónde eres? La pregunta tan familiar hizo que Lucía se tensara ligeramente. Había esperado más tiempo antes de que alguien preguntara. Del interior, provincia de San Miguel, respondió cautelosamente. En serio, mi papá es de ahí, pequeño mundo. Andrea no mostró ningún signo de burla o desprecio, solo interés genuino. ¿Qué te trajo a la capital? Estudios universitarios y luego circunstancias. Andrea asintió comprensivamente. Sé cómo es eso. Vine aquí para la universidad también y nunca regresé. Aunque a veces extraño el ritmo más lento de vida, ¿sabes? Lucía se relajó. Tal vez no todos aquí serían como Carolina y Patricia. Tal vez había encontrado finalmente un lugar donde podría simplemente ser ella misma. Esa noche, cuando Lucía llegó a casa, su madre estaba despierta esperándola. El tanque de oxígeno silbaba suavemente en el fondo, mientras su madre sonreía desde su silla reclinable. ¿Cómo fue?, preguntó ansiosa. Mamá, fue increíble. Tengo mi propia oficina, con ventana, y la gente es amable, y la comida es gratis, y... Lucía se dejó caer en el sofá junto a su madre, las palabras saliendo a borbotones. Y usé francés y portugués todo el día. Estaba traduciendo contratos reales para proyectos reales. ¿Te imaginas? Su madre tomó su mano con dedos temblorosos. ¿Tu padre estaría tan orgulloso? Lo sé. Lucía apretó la mano de su madre gentilmente. Y tengo más noticias. El seguro médico entra en vigencia en 30 días. Ya hablé con la enfermera de la empresa. Van a ayudarnos a transferir tu atención a un hospital mejor. Uno con especialistas pulmonares de verdad. Las lágrimas corrían por las mejillas de su madre. No puedo creerlo, después de tanto tiempo luchando. Lo sé, mamá, lo sé. Pero podemos dejar de luchar tan duro ahora. Podemos respirar. Lucía rió ante la ironía. Literalmente, en tu caso. Su madre rió también. Ese sonido entrecortado que terminaba en tos, pero que Lucía amaba, porque significaba que su madre aún encontraba alegría en las pequeñas cosas. ¿Y ese señor Blackstone?, preguntó su madre cuando recuperó el aliento. ¿Por qué haría esto por ti? ¿Solo por unas recepcionistas groseras? Lucía se encogió de hombros. No lo sé completamente, pero creo que vio algo en mí que nadie más se molestó en buscar. Vio más allá del uniforme y el acento y las circunstancias. Entonces, ¿es un buen hombre? Sí, acordó Lucía. Creo que lo es. Las siguientes semanas pasaron en un borrón de actividad. Lucía se sumergió en su trabajo con una dedicación que impresionó incluso a Roberto.
Manejaba la correspondencia con los socios franceses con facilidad, negociaba términos con los proveedores brasileños con confianza y comenzó a participar en las videoconferencias semanales con los equipos internacionales. Pero no todo fue fácil. Había curvas de aprendizaje empinadas, los sistemas corporativos eran complejos, las políticas internas eran laberínticas y ocasionalmente, muy ocasionalmente, alguien hacía un comentario sobre su acento. La primera vez sucedió durante una reunión departamental. Un gerente de ventas de unos 50 años había interrumpido su presentación sobre estrategias de expansión en mercados latinoamericanos. Perdón, ¿podrías repetir eso? Tu manera de hablar hizo que fuera difícil de entender. El silencio incómodo llenó la sala de conferencias. Lucía sintió el calor familiar subiendo por su cuello, pero antes de que pudiera responder, Roberto intervino. Entendí perfectamente lo que dijo Lucía. Tal vez necesitas revisar tu audición, Martínez. Su tono era ligero, pero el mensaje era claro. La crítica no era bienvenida. Sebastián, quien había estado presente en la reunión, agregó: de hecho, creo que todos podríamos beneficiarnos de tener menos homogeneidad en cómo hablamos. La diversidad de perspectivas incluye diversidad de expresión. Continúa Lucía. El gerente de ventas se hundió en su silla, su rostro enrojecido. Lucía terminó su presentación con voz más firme, sostenida por el respaldo visible de sus superiores. Después de la reunión, Sebastián la detuvo en el pasillo. ¿Estás bien?, preguntó directamente. Sí, gracias por eso. No tienes que agradecerme por hacer lo correcto, pero quiero que sepas algo. Si alguien vuelve a hacerte sentir menos por cómo hablas, quiero que me lo hagas saber inmediatamente. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y Lucía, tu presentación fue excelente. Tus ideas sobre la expansión brasileña son exactamente lo que necesitamos. Espero ver más de ese tipo de pensamiento estratégico de tu parte. Eran esos momentos, esas pequeñas validaciones, las que mantenían a Lucía avanzando, incluso cuando las dudas intentaban infiltrarse, y gradualmente su confianza creció. 2 meses después de unirse a Corporativo Blackstone, Lucía estaba sentada en su oficina revisando un contrato particularmente complejo con un socio en Lyon, Francia. El francés legal era denso, lleno de terminología técnica que requería concentración total. Un golpe en su puerta la hizo levantar la vista. Era Roberto, con una expresión seria. Lucía, necesito que vengas conmigo. Hay una situación. Su estómago se contrajo con ansiedad. ¿Qué tipo de situación? Uno de nuestros socios franceses está aquí, Monsieur Dubois. Llegó sin avisar, está furioso por algo relacionado con el último envío y se niega a hablar en inglés. Nuestro traductor habitual está enfermo y Dubois amenaza con cancelar el contrato de $3 millones si no resolvemos esto ahora. Lucía se puso de pie, su corazón acelerándose. ¿Quieres que traduzca? No solo que traduzcas, quiero que lo manejes. Tú tienes la experiencia con contratos franceses, conoces los términos del acuerdo y, sinceramente, necesitamos a alguien que pueda mantener la calma bajo presión. Dubois es difícil. Caminaron rápidamente hacia la sala de conferencias principal. A través de las paredes de vidrio, Lucía podía ver a un hombre mayor con traje inmaculado gesticulando agresivamente mientras Sebastián y otros 2 ejecutivos intentaban calmarlo sin éxito. «Respira», le dijo Roberto antes de abrir la puerta. «Tú puedes hacer esto». Cuando entraron, Monsieur Dubois estaba en medio de un discurso indignado completamente en francés. Su rostro estaba rojo, su voz elevada. Absolutamente inaceptable. Esto es una falta de respeto. Pensé que Corporativo Blackstone era una empresa seria, pero claramente me equivoqué. Lucía se acercó con paso firme y habló en francés fluido, su acento impecable. Monsieur Dubois, je suis Lucía Fernández, spécialiste des relations internationales. Je vous prie de m'excuser pour ce malentendu. Puis-je vous offrir un siège et nous discuterons calmement de la situation?
Señor Dubois, soy Lucía Fernández, especialista en relaciones internacionales. Le ruego me disculpe por este malentendido. ¿Puedo ofrecerle un asiento y discutiremos la situación con calma? Dubois se detuvo a mitad de frase, sorprendido. Sus ojos recorrieron a Lucía evaluativamente. Enfin, quelqu'un qui parle français correctement. Por fin, alguien que habla francés correctamente. Su tono seguía siendo brusco, pero había bajado el volumen. «Ces idiots ne comprennent rien». Estos idiotas no entienden nada. Lucía mantuvo su compostura. «Monsieur, entiendo su frustración. Por favor, siéntese y explíqueme exactamente cuál es el problema. Le aseguro que encontraremos una solución». Durante la siguiente hora, Lucía navegó la situación con una combinación de diplomacia, conocimiento técnico y paciencia infinita. Descubrió que el problema era un error de comunicación sobre especificaciones de envío. Dubois había recibido la cantidad correcta de productos, pero en el embalaje equivocado, lo que causó problemas logísticos en su extremo. Lucía no solo tradujo, sino que propuso soluciones prácticas: reembolso parcial por los costos logísticos adicionales, un envío acelerado de reemplazo con el embalaje correcto sin cargo adicional y un descuento en el próximo pedido como gesto de buena voluntad. Para sorpresa de todos en la sala, Dubois comenzó a calmarse. Su postura rígida se relajó gradualmente mientras Lucía continuaba hablando en francés fluido, explicando cada solución propuesta con claridad y profesionalismo. El hombre mayor se reclinó en su silla, cruzó los brazos y la observó con una expresión que había pasado de furia a algo cercano a la curiosidad. «Vous êtes très competente, mademoiselle Fernández», dijo finalmente, un atisbo de respeto filtrándose en su voz. «Beaucoup plus que les autres personnes avec qui j'ai traité ici». Usted es muy competente, señorita Fernández. Mucho más que las otras personas con las que he tratado aquí. Lucía asintió con gracia. «Gracias, monsieur Dubois». Corporativo Blackstone valora profundamente su asociación. Este error no refleja nuestros estándares habituales y le aseguro que tomaremos medidas para garantizar que no vuelva a ocurrir. Dubois tamborileó sus dedos sobre la mesa por un momento, pensativo. Luego, para asombro de todos, sonrió. Era una sonrisa pequeña, pero genuina. «D'accord, j'accepte vos proposition», dijo, extendiendo su mano hacia Lucía. «Mais à une condition, je veux que toutes mes communications futures passent par vous. Pas d'intermédiaires qui ne comprennent pas les nuances. De acuerdo, acepto sus propuestas, pero con una condición. Quiero que todas mis comunicaciones futuras pasen por usted. Nada de intermediarios que no entienden los matices». Lucía estrechó su mano firmemente. «Será un honor, monsieur Dubois». Sebastián, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio, se acercó con una expresión que mezclaba alivio y admiración. Aunque no hablaba francés con fluidez, había entendido lo suficiente para saber que Lucía acababa de salvar un contrato millonario. Después de que Dubois se retirara, satisfecho y con los documentos revisados firmados, la sala de conferencias quedó en silencio. Los ejecutivos que habían presenciado todo miraban a Lucía con una mezcla de respeto y asombro. Roberto fue el primero en romper el silencio. «Eso fue extraordinario. No solo salvaste el contrato», agregó Sebastián, «sino que convertiste una situación desastrosa en una oportunidad para fortalecer la relación». Dubois nunca había aceptado trabajar directamente con un solo punto de contacto. Siempre insistía en hablar con múltiples personas. Lucía sintió cómo sus mejillas se enrojecían. «Solo hice mi trabajo». «No», contradijo Sebastián firmemente, «hiciste mucho más que eso. Y todos en esta sala lo saben». Mientras Lucía regresaba a su oficina, su teléfono vibró. Era un mensaje de Andrea de Marketing Digital. «Escuché lo que pasó con el francés enojado. Eres una leyenda». Lucía sonrió para sí misma. 2 meses atrás había estado subiendo escaleras con cajas pesadas, siendo humillada por su acento.
Ahora estaba salvando contratos internacionales y ganándose el respeto de socios difíciles. La transformación era casi surrealista, pero la verdadera prueba aún estaba por llegar. 3 días después de la situación con Monsieur Dubois, Lucía estaba trabajando en su oficina cuando recibió un correo electrónico inesperado. El asunto decía: reunión de junta directiva, presencia requerida. Su corazón dio un vuelco. La junta directiva era el nivel más alto de la empresa. ¿Por qué querrían que ella estuviera presente? Revisó rápidamente el mensaje. La reunión era en 2 horas. El tema: estrategia de expansión internacional. Tocó a la puerta de Roberto inmediatamente. «Ya lo sé», dijo él antes de que pudiera hablar. «Sebastián quiere que presentes tu análisis sobre los mercados latinoamericanos y europeos. Aparentemente, Dubois lo llamó personalmente para elogiar tu trabajo. Eso no pasa nunca. La Junta quiere escucharte directamente. Pero yo no tengo una presentación preparada. No sabía que... Tienes 2 horas. Usa el análisis que presentaste en la reunión departamental el mes pasado. Agrégale los datos actualizados del proyecto francés. Y Lucía, Roberto puso una mano en su hombro, confía en ti misma. Ya demostraste que perteneces aquí. Ahora solo tienes que mostrárselo a unas personas más. Las siguientes 2 horas fueron un torbellino de actividad. Lucía compiló datos, creó gráficos, revisó proyecciones financieras y ensayó sus puntos clave. Cuando finalmente se paró frente al espejo del baño de mujeres 5 minutos antes de la reunión, apenas reconoció a la persona que la miraba de vuelta. Ya no era la mensajera asustada con uniforme desaliñado. Era una profesional, una especialista, alguien con valor que ofrecer. «Puedes hacer esto», se dijo a sí misma en voz alta. «Ya lo has hecho antes. Solo son más personas». La sala de juntas era intimidante. Una mesa enorme de madera oscura, rodeada por sillas de cuero, ocupadas por los 15 miembros de la junta directiva. Sebastián estaba en la cabecera y le hizo un gesto para que se sentara a su lado. «Damas y caballeros», comenzó Sebastián. «Como saben, nuestra expansión internacional ha enfrentado algunos desafíos recientemente, pero también hemos identificado nuevas oportunidades. Lucía Fernández, de nuestro Departamento de Relaciones Internacionales, ha estado trabajando en un análisis comprensivo. Lucía, la sala es tuya». Lucía se puso de pie, conectó su laptop al proyector y tomó una respiración profunda. La primera diapositiva apareció en la pantalla. Estrategia de expansión, Europa y América Latina. «Buenos días a todos», comenzó, su voz clara y firme. «En los últimos 2 meses he analizado nuestras operaciones actuales en 6 países y he identificado 3 áreas clave de oportunidad». Durante los siguientes 45 minutos, Lucía presentó su análisis con precisión y confianza. Habló sobre diferencias culturales en negociación, sobre matices lingüísticos que afectaban contratos, sobre oportunidades de mercado que estaban siendo pasadas por alto. Respondió preguntas técnicas, citó datos específicos e incluso desafió respetuosamente algunas suposiciones que los miembros de la Junta tenían sobre mercados internacionales. Uno de los directores, un hombre mayor con cabello gris y expresión perpetuamente escéptica, levantó la mano. «Señorita Fernández, esto es todo muy interesante, pero francamente suena demasiado bueno para ser verdad. ¿Qué hace que piense que puede ejecutar esta estrategia cuando otros con más experiencia han fallado?» La pregunta estaba cargada de duda. Lucía podía sentir los ojos de todos en la sala sobre ella, esperando su respuesta. Este era el momento. Podía encogerse, disculparse por su falta de experiencia, o podía pararse firme. Eligió pararse firme. «Con todo respeto, señor Navarro», dijo, mirándolo directamente a los ojos, «creo que parte del problema es precisamente esa experiencia que usted menciona. A veces, demasiada experiencia en hacer las cosas de cierta manera nos ciega a nuevos enfoques. Yo vengo sin esos prejuicios.
He vivido la realidad de las personas que nuestros productos están diseñados para servir. Entiendo sus necesidades, sus desafíos, su manera de pensar, porque vengo del mismo lugar que ellos. Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran. Y más importante aún, hablo sus idiomas. No solo el vocabulario técnico que aprendes en un salón de clases, sino las expresiones cotidianas, los modismos, las sutilezas culturales que hacen la diferencia entre una negociación exitosa y una fallida. Esa es mi ventaja competitiva. El silencio que siguió fue tenso. Navarro la observó por un largo momento, su expresión impenetrable. Luego, sorprendentemente, asintió. Punto tomado, señorita Fernández. Continúe. Cuando Lucía terminó su presentación, Sebastián pidió una votación sobre implementar su estrategia propuesta. De 15 miembros, 14 votaron a favor. Solo Navarro se abstuvo, pero no votó en contra. Después de que la reunión se levantara, varios directores se acercaron para felicitarla personalmente. Una mujer de unos 60 años, directora de operaciones, le dio un apretón de manos particularmente firme. He estado en esta junta durante 20 años, dijo, y esa fue una de las presentaciones más impresionantes que he visto. Tienes un futuro brillante aquí, jovencita. Sebastián esperó hasta que la sala se vaciara antes de acercarse a Lucía. ¿Sabes qué fue lo más impresionante de tu presentación?, preguntó. ¿Los datos financieros? No. Fue cuando defendiste tu posición frente a Navarro. Él es conocido por intimidar a la gente nueva. La mayoría se encoge y retrocede. Tú lo enfrentaste con gracia y lógica. Eso me dice que estabas lista para este nivel, incluso antes de que yo te diera la oportunidad. Lucía sintió una oleada de emoción que amenazaba con abrumarla. Gracias por todo, por creer en mí cuando nadie más lo hacía, por darme esta oportunidad, por... No me agradezcas todavía, interrumpió Sebastián con una sonrisa misteriosa, porque estoy a punto de hacerte una propuesta que va a cambiar tu carga de trabajo significativamente. La guió de regreso a su oficina privada. Margaret ya estaba allí con otra carpeta en sus manos. Basándonos en tu desempeño hoy y en el último trimestre, comenzó Sebastián, queremos crear una nueva posición, directora de estrategia internacional. Reportarías directamente a mí, tendrías tu propio equipo y serías responsable de supervisar todas nuestras operaciones en Europa y América Latina. Lucía se quedó sin palabras. Pero apenas llevo 3 meses aquí, y en esos 3 meses has demostrado más visión estratégica que algunas personas que llevan años. Sé que es rápido, sé que es intimidante, pero también sé que eres capaz. ¿Y qué pasa con mi carrera universitaria? Dijiste que era parte del paquete. Lo es, y lo será. Ajustaremos tu horario para que puedas continuar tus estudios. No es negociable. Pero Lucía, quiero que entiendas algo. No estoy haciendo esto por caridad. Lo estoy haciendo porque eres la mejor persona para el puesto. Punto. Lucía miró la carpeta que Margaret todavía sostenía. Sabía lo que contenía. Otro contrato, otro salto hacia un futuro que apenas podía imaginar hace 6 meses. ¿Puedo pensarlo durante el fin de semana?, preguntó. Por supuesto, pero espero que tu respuesta sea sí. Esa noche Lucía llegó a casa más tarde de lo usual. Su madre estaba en la cocina, intentando preparar la cena, a pesar de que su respiración era trabajosa. Lucía le quitó gentilmente el cucharón de las manos. Mamá, te dije que yo cocinaría cuando llegara. Necesitaba mantenerme ocupada. Estaba nerviosa esperando escuchar cómo te fue. Su madre se sentó en una de las sillas de la cocina, el tanque de oxígeno rodando suavemente detrás de ella. Entonces, ¿cómo fue? Lucía le contó todo. La presentación ante la Junta, el enfrentamiento con Navarro, la oferta de promoción. Su madre escuchaba con lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Mi niña, susurró cuando Lucía terminó. Mi niña brillante, tu padre estaría tan orgulloso, yo estoy tan orgullosa. ¿Crees que debería aceptar? Es mucha responsabilidad. ¿Qué si fallo?
Su madre tomó sus manos con firmeza sorprendente. Lucía María Fernández Morales, escúchame. Toda tu vida la gente ha intentado hacerte sentir pequeña, por tu acento, por de dónde vienes, por las circunstancias que te obligaron a dejar la universidad, pero nunca fuiste pequeña, nunca fuiste menos, y ahora alguien finalmente lo ve. Alguien finalmente te está dando la oportunidad que siempre mereciste. Pero tengo miedo. El miedo es bueno. Significa que te importa. Significa que entiendes la magnitud de lo que se te está ofreciendo. Pero no dejes que el miedo te detenga de ser quien estabas destinada a ser. Lucía abrazó a su madre, cuidando el tubo de oxígeno. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Siempre lo he sido, solo que ahora me estás escuchando. El lunes por la mañana, Lucía entró a la oficina de Sebastián con la carpeta firmada en sus manos. Él sonrió al verla. Sabía que dirías que sí. ¿Cómo estabas tan seguro? Porque reconozco el hambre cuando la veo. No hambre por poder o dinero, sino hambre por hacer algo significativo, por demostrar tu valor, por convertirte en quien siempre supiste que podías ser. Durante los siguientes 2 meses, Lucía se sumergió en su nuevo rol. Contrató a un equipo de 5 personas, todas cuidadosamente seleccionadas por su experiencia en mercados internacionales. Implementó los sistemas que había propuesto en su presentación. Viajó a París, Sao Paulo, Buenos Aires y Madrid, estableciendo relaciones con socios clave. Pero no todo fue fácil. Hubo resistencia de algunos gerentes antiguos que resentían que alguien tan joven tuviera tanta responsabilidad. Hubo noches sin dormir resolviendo crisis. Hubo momentos de duda donde se preguntaba si realmente estaba lista para esto, y entonces ocurrió algo que cambiaría todo. Era un viernes por la tarde cuando Roberto tocó urgentemente a su puerta. Su expresión era sombría. Tenemos un problema grande. Lucía dejó de escribir el correo que estaba componiendo. ¿Qué pasó? Acaban de arrestar a uno de nuestros gerentes de operaciones en Brasil. Lo acusan de soborno y corrupción. Y hay evidencia de que otros empleados están involucrados. Esto podría destruir completamente nuestra reputación en América Latina. El estómago de Lucía se contrajo. Brasil era uno de sus mercados más importantes. Habían invertido millones en establecer operaciones allí. Si este escándalo explotaba... ¿Sebastián lo sabe? Él fue quien me pidió que te lo dijera. Quiere que manejes la situación. Completamente. Hay un vuelo a Sao Paulo que sale en 4 horas. Margaret ya está preparando tu documentación. Lucía se puso de pie, su mente acelerándose. Necesito todos los archivos relacionados con las operaciones brasileñas. Contratos, correspondencia, registros financieros, todo. Y necesito hablar con nuestros abogados corporativos antes de subirme a ese avión. Las siguientes semanas fueron las más difíciles de la vida profesional de Lucía. En Sao Paulo descubrió que el problema era más profundo de lo que nadie había anticipado. Un grupo de empleados había estado aceptando sobornos de contratistas locales durante más de 2 años. Las autoridades brasileñas estaban investigando. La prensa local estaba en frenesí y los socios comerciales estaban considerando romper sus contratos. Lucía estableció su base de operaciones en la oficina de Sao Paulo y trabajó 18 horas al día durante 3 semanas. Cooperó completamente con las autoridades. Despidió a todos los empleados involucrados en corrupción, implementó nuevos controles internos y, lo más importante, se reunió personalmente con cada socio comercial para explicar las medidas correctivas. Fue durante una de estas reuniones que su acento, esa misma característica por la que había sido ridiculizada, se convirtió en su mayor activo. El socio comercial más importante, un empresario brasileño llamado Carlos Méndez, había amenazado con cancelar un contrato de $5 millones. Lucía se reunió con él en su oficina en el centro de Sao Paulo. «Señor Méndez», comenzó en portugués perfecto, con el acento característico de la región donde él había crecido. «Entiendo su frustración. Si yo estuviera en su posición, sentiría lo mismo.
Méndez la miró con sorpresa. ¿Cómo conoces ese acento? Nadie habla así fuera de mi región natal. Porque estudié no solo los idiomas, sino las culturas. Porque me tomé el tiempo de entender que el portugués de Sao Paulo es diferente al de Río, que es diferente al del interior. Porque respeto lo suficiente el trabajo que hacemos para hacerlo correctamente. La expresión de Méndez se suavizó. Continúa, te estoy escuchando. Durante la siguiente hora, Lucía no solo le explicó las medidas correctivas, sino que habló sobre valores compartidos, sobre la importancia de la integridad, sobre cómo las acciones de unos pocos no definían a toda la empresa. Habló en el idioma de él, con sus expresiones, mostrando un nivel de respeto cultural que él claramente no esperaba. Al final de la reunión, Méndez extendió su mano. Mi padre siempre me dijo que juzgues a las personas no por sus palabras, sino por sus acciones. Y tus acciones en las últimas semanas han demostrado que Corporativo Blackstone se toma esto en serio. Mantendré el contrato, pero con una condición. Quiero que tú, personalmente, supervises todas nuestras interacciones futuras. Era la misma petición que había hecho Monsieur Dubois meses atrás. Lucía estaba construyendo una reputación, no solo como traductora o negociadora, sino como alguien en quien las personas confiaban. Cuando finalmente regresó a la oficina central 6 semanas después, estaba exhausta pero victoriosa. Había salvado no solo el contrato de Méndez, sino 4 más que estaban en peligro. Había implementado sistemas de cumplimiento que prevendrían futuros problemas. Y había convertido una crisis potencial en una oportunidad para fortalecer las relaciones. Sebastián la esperaba en el aeropuerto. Fue una sorpresa. Usualmente enviaba un conductor. «Bienvenida a casa», dijo simplemente. «Gracias. ¿Por qué viniste tú mismo?» «Porque quería ser el primero en decirte que la Junta votó unánimemente para ascenderte a vicepresidenta de Operaciones Internacionales. Eres la persona más joven en ocupar ese puesto en la historia de la empresa». Lucía se detuvo en medio del estacionamiento. «Vicepresidenta. Pero apenas llevo 8 meses aquí, y en esos 8 meses has demostrado más liderazgo, integridad y visión estratégica que la mayoría de las personas en toda su carrera. Lucía, dejaste todo en Brasil. Vi los reportes, las horas que trabajaste, los riesgos que tomaste, las decisiones difíciles que hiciste. Y todo eso mientras seguías asistiendo a tus clases en línea porque te negaste a pausar tu educación. Hice lo que tenía que hacer. Exactamente. Y eso es lo que hace a un líder verdadero. No alguien que hace lo mínimo requerido, sino alguien que hace lo que sea necesario para proteger a su equipo y su empresa. Esa noche, hubo una pequeña celebración en su honor en la oficina. Su equipo había decorado la sala de conferencias con globos y había ordenado comida de su restaurante brasileño favorito. Andrea le había hecho un letrero que decía «Vicepresidenta Lucía» en letras grandes y coloridas. Roberto le entregó una placa conmemorativa. «En reconocimiento a tu extraordinario servicio durante la crisis brasileña, con gratitud eterna de todo el equipo». Lucía sintió las lágrimas picando sus ojos. «No lo hice sola. Todos ustedes me apoyaron, incluso cuando no estaba aquí físicamente. Este logro es de todos». Pero fue la llegada inesperada de su madre lo que finalmente rompió su compostura. Margaret la había recogido y la había traído en una silla de ruedas, el tanque de oxígeno portátil asegurado en la parte posterior. «Mamá, ¿qué haces aquí? Deberías estar descansando». «¿Y perderme esto? ¿Perderme ver a mi hija ser honrada por la empresa que dirige? Ni en sueños». Su madre sonrió, aunque la fatiga era evidente en su rostro. Además, quería conocer al señor Blackstone para agradecerle por ver lo que yo siempre vi en ti. Sebastián se acercó y se arrodilló junto a la silla de ruedas para estar al nivel de los ojos de ella. «Señora Fernández, el placer es mío. Su hija es extraordinaria, pero ahora entiendo de dónde viene su fortaleza. Cuide de ella», dijo la madre de Lucía con firmeza sorprendente.
Es más resistente de lo que parece, pero incluso las personas fuertes necesitan apoyo. Lo prometo. 6 meses después, Lucía estaba sentada en su nueva oficina en el piso 19. Era espaciosa, con vista panorámica de la ciudad, estanterías llenas de libros en 5 idiomas diferentes, y una foto enmarcada de su madre en el día de su graduación universitaria tardía, solo 2 semanas atrás. Su título universitario ahora colgaba en la pared junto a sus certificaciones profesionales. Había completado su carrera mientras trabajaba a tiempo completo como vicepresidenta. No había sido fácil, pero nada valioso lo era. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Andrea, quien ahora dirigía marketing digital, pero seguía siendo su amiga más cercana en la empresa. ¿Tienes un minuto? Hay alguien en recepción que quiere verte. Lucía frunció el ceño. No tengo ninguna reunión programada. Lo sé, pero creo que querrás hacer una excepción. Curiosa, Lucía bajó al vestíbulo principal y se detuvo en seco cuando vio quiénes estaban esperando. Carolina y Patricia, las recepcionistas que la habían humillado hacía un año. Se veían diferentes, menos pulidas, más cansadas. Sus trajes no eran de diseñador esta vez, y sus expresiones no mostraban arrogancia, sino algo que parecía vergüenza genuina. Lucía se acercó lentamente. ¿Puedo ayudarlas? Carolina habló primero, su voz temblorosa. Señorita Fernández, Lucía, sabemos que probablemente no quieras vernos, y entendemos si nos echas, pero necesitábamos disculparnos, apropiadamente. Fuimos horribles contigo, agregó Patricia, lágrimas ya formándose en sus ojos. Sin razón, solo porque nos sentíamos superiores, cuando en realidad no lo éramos, y nos ha perseguido desde entonces. Perder nuestros trabajos aquí fue lo mejor que nos pudo pasar, continuó Carolina. Nos obligó a enfrentar quiénes éramos realmente. He estado en terapia, aprendiendo sobre mis prejuicios, sobre por qué me sentía con derecho de tratar a la gente así. Y yo he estado trabajando en un refugio para personas sin hogar, agregó Patricia, tratando de hacer algo bueno, de ser alguien mejor que la persona que era ese día. Lucía las observó por un largo momento. Podía ver que estaban siendo sinceras. El privilegio que una vez habían desplegado como un escudo había desaparecido, reemplazado por humildad ganada dolorosamente. ¿Por qué están aquí?, preguntó finalmente. ¿Qué esperan ganar con esto? Nada, dijo Carolina honestamente. No estamos buscando trabajos, no estamos buscando favores. Solo queríamos que supieras que lo sentimos, profundamente, y que nos alegramos de que no dejaste que personas como nosotras te detuvieran. Lucía sintió algo ablandándose en su pecho. Ira que no había sabido que aún cargaba comenzó a disolverse. Estas mujeres habían sido crueles, sí, pero también habían sido el catalizador que llevó a Sebastián a notarla. En una forma extraña y retorcida, sus acciones habían cambiado el curso de su vida. Acepto sus disculpas, dijo finalmente, y les deseo lo mejor en sus caminos. Espero que continúen creciendo y aprendiendo. Las dos mujeres parecieron aliviadas hasta el punto del colapso. Carolina se limpió las lágrimas. Gracias. No merecíamos tu gracia, pero gracias. Cuando se fueron, Andrea apareció al lado de Lucía. Eso fue increíblemente maduro de tu parte. Mi madre siempre decía que sostener ira es como beber veneno y esperar que la otra persona se enferme. Ya es tiempo de dejar ir. Mientras regresaban al ascensor, Lucía reflexionó sobre el viaje del último año. De mensajera humillada a vicepresidenta respetada, de ser ridiculizada por su acento a ser solicitada específicamente por socios internacionales por su habilidad lingüística, de luchar por pagar las facturas médicas de su madre a tener seguro completo y un salario que permitía no solo supervivencia, sino dignidad. Y todo había comenzado con un acto de crueldad ordinaria que un hombre extraordinario se había negado a tolerar. Esa tarde, Sebastián la llamó a su oficina. Cuando entró, él estaba mirando por la ventana,
las manos en los bolsillos. Margaret me dijo lo que pasó en el vestíbulo hoy, dijo sin volverse, con las antiguas recepcionistas. Vinieron a disculparse, fueron sinceras. ¿Y las perdonaste? Sí. ¿Por qué? Lucía consideró la pregunta cuidadosamente. Porque cargar ese resentimiento no me sirve. Y porque creo que las personas pueden cambiar. Si yo puedo transformar mi vida en un año, ¿quién soy yo para decir que ellas no pueden cambiar también? Sebastián finalmente se volvió, una sonrisa orgullosa en su rostro. Esa es la respuesta de un verdadero líder. No solo alguien que tiene poder, sino alguien que entiende cuándo ejercerlo y cuándo mostrar misericordia. Se acercó a su escritorio y sacó otro documento. Hay algo más de lo que quiero hablar contigo. La Junta está considerando expandirse a Asia, específicamente China, Japón y Corea del Sur. Sería nuestro proyecto más ambicioso hasta la fecha. Suena emocionante. Queremos que lo lideres completamente, desde la investigación de mercado hasta el establecimiento de oficinas. Sería un compromiso de 3 años mínimo, mucho viaje, mucha responsabilidad y hizo una pausa significativa. Requeriría aprender al menos 2 nuevos idiomas. Los ojos de Lucía se iluminaron. Un nuevo desafío, nuevas culturas, nuevos idiomas. Era exactamente el tipo de proyecto con el que había soñado cuando eligió su carrera hace años. ¿Cuándo empezaríamos? Sebastián rió. Sabía que dirías que sí, pero hay tiempo. Quiero que tomes unas vacaciones apropiadas primero. No has tomado un día libre en 8 meses. Ve a algún lugar con tu madre. Descansa. El proyecto puede esperar 2 semanas. Lucía asintió, sabiendo que tenía razón. Había estado corriendo tan rápido, luchando tan duro, que había olvidado pausar y apreciar lo lejos que había llegado. Esa noche, mientras manejaba a casa, pasó por el edificio donde solía trabajar como mensajera. Las luces aún estaban encendidas, y podía ver figuras corriendo dentro, probablemente otros repartidores cumpliendo cuotas imposibles, siendo tratados como invisibles. Hizo una nota mental de hablar con Sebastián sobre asociarse con empresas de mensajería para mejorar las condiciones laborales. Ahora tenía una plataforma, tenía una voz, y planeaba usarla para ayudar a personas en las situaciones en las que ella había estado. Cuando llegó a casa, su madre estaba en la sala, respirando mucho más fácilmente gracias al nuevo tratamiento que el seguro médico cubría. Las mejoras en su salud en los últimos meses habían sido dramáticas. «¿Cómo fue tu día, mi amor?», preguntó su madre. Lucía se sentó junto a ella tomando su mano. Increíble, desafiante, lleno de posibilidades, como cada día ahora. «¿Sabes qué es lo que más me enorgullece?», dijo su madre después de un momento. «No es tu título, ni tu posición, ni tu salario. Es que nunca perdiste tu bondad. Esas mujeres vinieron hoy esperando ira y les diste gracia. Ese es el verdadero éxito. Lo aprendí de ti, mamá, y yo de tu padre, y él de su madre. Es nuestro legado, no dinero ni posesiones, sino la forma en que tratamos a las personas, especialmente cuando tenemos el poder de hacerles daño». Lucía recostó su cabeza en el hombro de su madre, sintiendo una paz que no había experimentado en años. El viaje había sido largo y doloroso. Había habido momentos en que quiso rendirse, cuando el peso de todo parecía demasiado, pero había persistido. No porque fuera extraordinariamente fuerte o especialmente talentosa, sino porque no había tenido opción. Y en esa falta de opción, había descubierto quién realmente era. No era la chica del campo con el acento gracioso. Era Lucía Fernández Morales, vicepresidenta de Operaciones Internacionales, hablante de 5 idiomas, pronto 6, defensora de los que no tienen voz y sobreviviente de circunstancias que habrían quebrado a muchos. Y su acento, ese mismo acento que una vez fue su fuente de vergüenza, ahora era su firma. Porque cuando hablaba, las personas escuchaban, no a pesar de su acento, sino porque su acento representaba autenticidad, conexión real con las culturas que servía y un recordatorio
de que el valor viene en muchas formas. Un año atrás, 2 recepcionistas se habían burlado de cómo hablaba. Hoy, ejecutivos de 3 continentes solicitaban específicamente trabajar con ella. Esa era la justicia más dulce que podría haber imaginado. No venganza, no humillación devuelta con intereses, sino el simple triunfo de ser vista, valorada y respetada por exactamente quien era. Y mientras se quedaba dormida esa noche, Lucía sonrió, sabiendo que mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades y nuevas posibilidades de demostrar que la dignidad no es algo que alguien puede darte o quitarte. Es algo que llevas dentro, sin importar cuántas escaleras tengas que subir o cuántas voces intenten hacerte pequeña, porque ella no era pequeña, nunca lo había sido. Y finalmente el mundo entero lo sabía.